Javier, muy buenas tardes. Javier, ¿qué te parece a priori esta idea de este impuesto de sociedades mínimo global? Ya lo vimos en los últimos meses con el impulso, sobre todo de la administración Biden en Estados Unidos, un Joe Biden que incluso quería poner un impuesto aún mayor. Ahora parece que hay cierto consenso, ¿no?, entre las mayores economías en torno a ese 15%. ¿Qué conclusiones extraes a priori de esta medida? Bien, vamos, la propuesta de Biden, que como todos sabéis estaba en torno a un 25%, al final el G7 ha aprobado ese 21%, pero sí tengo que poner de manifiesto a los que lo están viendo, y es que los trabajos de la OCDE en este sentido están muy avanzados. De hecho, prácticamente a final de este mes o a principios del mes de julio vamos a tener ya un procedimiento para implantar este impuesto, digamos, de sociedades mínimo de ese 15% para las multinacionales, y por tanto lo que ha hecho el G7 y hará el G20, la cumbre de Venecia, será lógicamente pues dar un espaldarazo a esa propuesta de la OCDE. ¿De qué manera se podría producir el proceso, ¿no? Estamos hablando sobre todo de que el G20 podría ser ya el siguiente paso adelante, ¿no?, las reuniones y los acuerdos dentro del seno del G20. Bueno, en principio, la propuesta de la OCDE, en la que se basa sin duda la propuesta de Biden y lo que ha aprobado el G7, parte fundamentalmente de dos pilares. El primer pilar es la tributación de lo que es la economía digital, de las grandes multinacionales tipo Facebook, tipo Google, etc. Y de otro, lo que es la imposición de esta tributación mínima en el impuesto sobre sociedades. Empezando por el primer pilar, el caso de las grandes empresas dedicadas a las nuevas tecnologías, Facebook, Google, etcétera, lo que se basa sería en hacer tributar, en definitiva, los beneficios obtenidos en cada uno de los países donde obtienen esos beneficios. En particular, como todos nuestros teleoyentes saben, estas empresas basan su modelo de negocio en la venta de datos. Por tanto, hay que hacer tributar esa venta de datos en España, en Portugal, en Noruega o en Filipinas, ¿no? El gran problema que plantea este primer pilar de la propuesta es cómo determinar la base imponible de ese impuesto en cada uno de estos países. El tema es muy complejo y, de hecho, iniciativas como la que había tenido España en su momento con la creación de un impuesto específico están resultando bastante complicadas. Lo que va mucho más adelantado es el segundo pilar, es decir, la tributación de ese tipo mínimo del 15% en el impuesto sobre sociedades. Y para que nuestros teleoyentes comprendan en qué consiste esa tributación mínima del 15% del impuesto sobre sociedades, hay que analizar un poco la situación en dos planos. El primero, cuando una multinacional, por ejemplo, radicada en España, obtiene beneficios de filiales en el extranjero y por tanto obtiene beneficios que son un reparto de dividendos, esos repartos de dividendos están exentos de nuestro país. ¿Qué es lo que pretende esa propuesta? Pues lo que pretende la propuesta es que queden grabados en España esos beneficios a ese tipo del 15%. Es decir, si en el país donde han tributado los mismos han sido grabados al 10%, pues nuestro país pasa a grabar al 15%, por tanto, habría que pagar la diferencia de ese 5%. Ahora bien, también funciona en sentido contrario, es decir, nosotros en España lo que tenemos es una filial de una multinacional, la multinacional reside en un país de nula o escasa tributación, ha facturado a la española, aunque lo haya facturado a valor de mercado, determinados servicios. Esos servicios, sin embargo, van a tributar en el país de residencia de la multinacional a un tipo inferior al 15%, pues bien, la filial española va a tener que tributar por la diferencia entre lo tributado efectivamente en el país de residencia de la multinacional y ese 15% en nuestro país.
¿Qué más consecuencias, si finalmente esto llegara a producirse, qué más consecuencias podría tener para un país como España? En España estamos hablando de un impuesto de sociedades, si no me equivoco, en torno al 25%. ¿Qué supondría entonces en ese caso? Y por otro lado, ¿qué pasaría con la llamada tasa Google, ¿no? Porque es verdad que algunos países, entre otros España, la han impulsado. Estados Unidos también buscaría que se eliminara esa tasa, ¿no?, dentro de esta reforma, y según algunas estimaciones, lo que se recaudaría con este impuesto de sociedades sería menor de lo que el gobierno esperaba recaudar con la llamada tasa Google. O sea que un poco, ¿cuál sería el impacto para un país como España? No, yo me he referido, en mi última parte de la intervención, me he referido básicamente al segundo pilar, es decir, a lo que es la tributación de ese 15%. No me he referido al primero expresamente, porque te digo donde se plantean más problemas. ¿Cómo podemos individualizar efectivamente el beneficio que Google obtiene por la venta de datos en nuestro país? ¿Cuál es el beneficio que obtiene WhatsApp? ¿Cuál es el beneficio que obtiene Facebook? Evidentemente, el tema es más complejo que esa uniformidad en torno al 15%, porque ya te digo, esto es una propuesta de la OCDE que sin duda está bastante adelantada. Ya te comentaba que yo creo que a principios de julio vamos a tener ya el procedimiento para que los estados puedan aplicar la fórmula del 15%. La cuestión es que, evidentemente, si hay un acuerdo a nivel de G7, G20 y, por tanto, OCDE también, respecto de la tributación de las tecnológicas, evidentemente eso será un desarrollo posterior. Y, efectivamente, como tú comentas, pues habría que temporizar, por un lado, lo que son las iniciativas de cada uno de los países, por ejemplo el nuestro, con esa iniciativa. Pero son cuestiones totalmente distintas. Uno es el pilar 1, que es tributación de las tecnológicas, que es lo que ahora mismo, digamos, está más verde del segundo pilar, que es la tributación del 15%, donde, sinceramente, la OCDE ha hecho un esfuerzo extraordinario y vamos a tener, por tanto, un procedimiento que permita a los países, a partir del mes de julio, poder aplicar en su normativa interna. ¿Qué consecuencias tendría para países, por ejemplo, como Irlanda? Bueno, dentro de la Unión Europea no hay paraísos fiscales. Sin embargo, sí es cierto que en concreto siempre se habla del caso de irlandés, se habla del caso de Luxemburgo dedicado a lo que son operaciones financieras, y Irlanda con un tipo de impuestos sobre sociedades mucho más bajo que el 25% español. Indiscutiblemente, eso lo que supone es que, al ser un espaldarazo que viene por encima de la Unión Europea, porque hay un gran problema en la Unión Europea, y es que, como todos conocéis, cuando se habla de cualquier medida en el seno de la Unión Europea, en materia tributaria, rige la norma de la unanimidad, no la mayoría. Por tanto, esto quiere decir que si por encima hay un espaldarazo a eliminar estas diferencias fiscales tan importantes en el seno de la Unión Europea, eso hará que Irlanda tenga que deshojar la margarita y volver un poco a una senda normal de tributación en el impuesto sobre sociedades. Quería preguntarte también por cuáles son, a tu juicio, los sectores que se van a ver más afectados, ¿no?, si finalmente avanza la senda o los cambios fiscales en este sentido en sociedades. Hablamos mucho del sector tecnológico, pero me imagino que también hay otros sectores de los que podemos hablar, ¿no?, dentro de las compañías que se verían afectadas por este cambio de la tributación. Bueno, se verían afectadas, yo creo que muchas empresas del IBEX 35 que van a ver, lógicamente, incrementada su factura fiscal. Me remito, en definitiva, a la magnífica información que estáis todos publicando en los últimos días. Me va a permitir que me ponga las gafas, porque si no, lógicamente, no veo mucho. Pero, por ejemplo, fijaros, cuando se hablaba de un tipo mínimo del 25%, digo el 25% mínimo, pues fija, llevaría la tributación, por ejemplo, de ACS en un 354%, Iberdrola un 59,7%, Repsol un
13,8 sería prácticamente de las más bajas, y Telefónica un 70,3. En definitiva, supondría incrementar la tributación de forma bastante considerable a título individual de cada una de estas sociedades. No lógicamente a título global, porque como tú has comentado, lo que se espera con una tributación del 15% mínima, la recaudación rondaría en torno a los 700 millones de euros. Pues Javier Martín Fernández, muchísimas gracias por acercarte unos minutos a Negocios Televisión. Vamos a ver, ¿no?, finalmente, como tú bien decías al principio, qué más detalles vamos conociendo en las próximas semanas, qué más nos van diciendo los países, ¿no?, en el seno de esas conversaciones y esas propuestas. Pero bueno, en definitiva, parece que ahora sí hay una senda común, más o menos definida, o al menos una intención clara de reformar estos asuntos y estas cuestiones fiscales. Muchísimas gracias, buenas tardes. Muchas gracias.